Ubicada en el oriente del Mediterráneo, al extremo occidental del área conocida como la fértil Media Luna, Canaán estaba entre las principales rutas de comercio y conquista durante los primeros periodos de la historia del hombre en el Oriente Antiguo. Sus rutas eran fundamentales para el comercio entre Mesopotamia y Egipto, cuando había paz entre ellos, considerados como los dos primeros centros culturales del hombre, sin saber que más adelante, esta tierra sería una zona de constante conflicto entre varios reinos tras la llegada del pueblo hebreo, que la haría sucumbir ante los más grandes imperios de la antigüedad. El capítulo 9 del Génesis nos muestra cómo Noé, hijo de Lamec, cae en una profunda embriaguez luego del diluvio. Aquí su hijo Cam lo encuentra completamente desnudo dentro de su tienda, motivo por el cual llama a sus hermanos, Sem y Jafet, para avisarles de la condición de su padre. Si bien es cierto, algunas traducciones de este pasaje dan a conocer a un Cam burlesco y sin pudor, la verdad es que aún se tienen algunas dudas con respecto al verdadero motivo que llevó a Noé a proferir una maldición de tal magnitud sobre su nieto, Canaán, y no sobre su hijo Cam. La primera y más famosa hipótesis es que Noé no pudo maldecir a Cam a causa de la bendición que éste había recibido antes por Dios, no porque no pudiera hacerlo, sino que al hacerlo maldeciría a su propia sangre, por la cercanía sanguínea que había entre ellos, además de que despreciaría la bendición de Dios. Una interpretación más especulativa es acerca de su nieto Canaán directamente, que al haber vivido durante la embriaguez de Noé, fue el personaje que cometió un acto de inmoralidad sexual con su abuelo Noé, y no su padre Cam, teniendo relaciones sexuales con él, mientras se encontraba borracho, y tal aberración le hizo merecedor de una terrible maldición, uno de los muchos males que llevó al exterminio a la generación pasada de Caín. La tercera hipótesis se basa en el mismo acto de inmoralidad, solo que en este caso el perpetrador sería el propio Cam con su padre. La cuarta y última hipótesis tiene una base bíblica en Levítico capítulo 20 y verso 11, que trata de explicar cómo Cam pudo haber tenido relaciones sexuales con su madre, dado que el texto bíblico no especifica que esta era su verdadera madre sanguínea, una historia muy parecida al conflicto que hubo entre Jacob y su hijo Rubén, cuando éste tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre Bila, ya que estos actos son considerados como una deshonra total por los patriarcas, mucho antes de la ley mosaica. Estas cuatro hipótesis nos llevan a la misma conclusión, de que sea lo que sea que haya hecho Cam, fue tan malo para Noé, que en su enojo justificado, lo llevó a maldecir a su nieto Canaán, sabiendo que esto sería mucho peor para Cam, quien era su padre, que para Canaán su simiente, ya que vería cómo su hijo arrastraría junto a toda su generación una maldición que los conduciría a la servidumbre por mucho tiempo. En la actualidad, esta región, que comprende parte de Siria, Cisjordania, Jordania, Palestina con la Franja de Gaza y por supuesto Israel, que al ser descendientes de Sem, no forman parte de los vasallos cananeos al poseer la tierra, sino que se convierten en los ejecutores de la sentencia en la antigüedad. A pesar de que actualmente no se ve una servidumbre como tal, esto no significa que tal sentencia haya acabado. Para ello, el libro del Apocalipsis del apóstol Juan nos detalla ciertos acontecimientos bélicos que seguirán desolando a lo que por hoy conocemos como la tierra de Canaán.